Muy buenas noches, estimados amigos. Sean ustedes bienvenidos a la sesión académica del Colegio de Medicina Interna de México. En esta ocasión, el tema versará sobre el trasplante de células hematopoyéticas autólogas en diabetes mellitus tipo 1, un tema de vanguardia. Para ello hemos invitado a la doctora Olga Cantú Rodríguez. Ella es médico especialista en medicina interna, así como en hematología. Ella es profesora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, investigadora nacional nivel 2, con un sinfín de publicaciones científicas a nivel nacional e internacional. Nos vemos que es un tema de interés porque, si bien es cierto, diabetes mellitus tipo 1, el origen es autoinmune. En este caso, pues bueno, hay series publicadas donde el trasplante de células hematopoyéticas causa remisión de la diabetes en periodos que van desde 6 meses hasta 4 años. Sean ustedes bienvenidos a la sesión. Muy buenas noches. A todos ustedes, mi nombre es Raúl Carrillo y a nombre del Colegio de Medicina Interna de México, su mesa directiva y nuestro presidente y amigo el doctor Rubén Antonio Gómez, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión, una excelente sesión que vamos a tener como parte de la trilogía que les comentaba en la sesión previa de ponencias de muy alto nivel, como todas las que hemos tenido, impartidas por distinguidos profesores nacionales. Y bueno, doy la bienvenida a todas las filiales, a todos sus integrantes y a todas y a todos los colegas que nos siguen por los medios electrónicos, conectándose a las sesiones del Colegio de Medicina Interna de México. Y el día de hoy vamos a tener a una invitada de lujo, como todas las doctoras que han estado con nosotros, todas ellas doctoras internistas con su especialidad, y que bueno, nos va a hablar de un tema de muchísima actualidad. Va a estar con nosotros en los siguientes minutos la doctora Olga Cantú Rodríguez. La doctora Olga Cantú Rodríguez trabaja en la ciudad de Monterrey, en el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ella es internista, ella es hematóloga, está avalada por ambos consejos y también es profesora de tiempo completo de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y el día de hoy, como les comentaba, nos va a hablar de un tema de trascendencia y de actualidad. La medicina en algunos de sus escenarios se está dirigiendo a la terapia celular. Y la terapia celular parece ser promisoria al futuro. Actualmente ya está teniendo buenos resultados en un buen número de situaciones clínicas, pero el futuro, con todos los avances en la investigación científica, seguramente dará unos resultados excelentes en el tratamiento de distintas enfermedades. Y por esto mismo, en esta noche la doctora nos va a hablar, la doctora Cantú, del trasplante de células hematopoyéticas en diabetes mellitus tipo 1. Como saben ustedes, la diabetes mellitus tipo 1, aunque no tan frecuente como la tipo 2, es un problema serio para aquellos pacientes que la padecen. Y bueno, se han desarrollado diferentes estrategias terapéuticas. Y una de estas, de la que vamos a oír esta noche, es el trasplante de células hematopoyéticas, que de seguro está ganando un lugar importante en el manejo de estos pacientes. Entonces, para tener más conocimiento de este interesante tema, dejo la palabra a la doctora Olga Cantú Rodríguez, agradeciéndole en nombre del Colegio de Medicina Interna de México su entusiasta participación para estar con nosotros en este evento académico. Disfruten el evento y nos vemos unos minutos más tarde en la sesión de preguntas y comentarios. Disfruten la sesión. Buenas noches a todos. Soy la doctora Olga Graciela Cantú Rodríguez. Soy médico internista y hematóloga de Monterrey y hoy me voy a permitir platicar con ustedes respecto al tema para el que amablemente fui invitada para participar, hablando de autotrasplante de células hematopoyéticas o hematoprogenitoras en pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Para hablar de trasplantes de células hematopoyéticas, pues hay que entender de dónde se obtienen las células. Las células hematopoyéticas o hematoprogenitoras se pueden obtener de diferentes fuentes, desde la médula ósea directamente por aspiración directa al tejido medular, generalmente
en la cadera, en algunas ocasiones incluso del esternón. Pueden obtenerse por movilización hacia la sangre periférica. Para obtener de la sangre periférica células hematopoyéticas es necesario usar un estimulador que haga que se expanda el tejido intramedular, que se repliquen las células hematopoyéticas y se salgan a circular a la sangre periférica, y mediante un proceso de selección celular que se llama aféresis se pueden obtener entonces con un programa específico células hematopoyéticas. O la sangre del cordón umbilical, de donde también se pueden obtener células hematopoyéticas en una menor cantidad, pero también es una fuente rica de células hematoprogenitoras, incluso de células mesenquimales. Los trasplantes se clasifican en función de la relación que hay entre el donador y el propio paciente, como trasplantes que serán alogénicos, que es un trasplante de un donante a otra persona que puede estar o no emparentada, puede ser familiar o puede ser un donante altruista. Pueden ser trasplantes autólogos, en donde la fuente de las células es el mismo paciente, células que se conservan, se refrigeran o se criopreservan para después ser utilizadas. Y también trasplantes que son idénticos, entre gemelos idénticos, que se llaman singénicos, que son por mucho los más infrecuentes. Los trasplantes también se pueden clasificar en función de qué hay que hacer para preparar al tejido receptor para esas células hematopoyéticas, como mieloablativos y no mieloablativos. Y con esto me refiero a si hay que destruir totalmente el tejido intramedular o hay que hacer un espacio parcial para recibir a las nuevas células. Entonces, hablaríamos de trasplantes no mieloablativos cuando la quimioterapia tiene un efecto más inmunomodulador o inmunosupresor o parcialmente destructivo. ¿En quién está indicado hacer un trasplante? Cuando nosotros hablamos de trasplantes de células hematopoyéticas, generalmente nos vamos a imaginar neoplasias hematológicas, y de hecho es la indicación más frecuente para hacerlos, en leucemias o linfomas, quizás en mielomas, también en algunas neoplasias que no son necesariamente hematológicas, en síndromes de falla medular como aplasia medular, en enfermedades de depósito, en inmunodeficiencias, pero también en enfermedades autoinmunes. En las últimas décadas ha crecido el interés por utilizar esto, y ahorita les voy a explicar por qué es interesante el efecto de un trasplante particularmente autólogo de células hematopoyéticas en una enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunes, todos sabemos que son un grupo muy heterogéneo de padecimientos que afectan alrededor del 10% de la población, pero que tienen una incidencia creciente. Cada vez conocemos más personas que tienen un padecimiento autoinmune, y estos padecimientos autoinmunes, que involucra por supuesto la diabetes, se generan por una ruptura que hay de la autotolerancia en el sistema inmune, que está desencadenada casi siempre por factores genéticos, porque hay una predisposición genética, porque hay activación de células autorreactivas, y esto genera un proceso inflamatorio crónico que puede tener un efecto directo en un órgano diana o en múltiples incluso sistemas orgánicos. Estas células, que se llaman autorreactivas, se alojan en nichos de la médula ósea o en tejidos inflamados y contribuyen a que esta respuesta autoinmune se perpetúe por una secreción continua de autoanticuerpos. Y estos nichos permiten que sobrevivan las células independientemente del tratamiento inmunosupresor del que mi paciente pudiera ser sujeto. Entonces, y algunos de estos medicamentos, incluso de última generación, no llegan a ser tan eficaces como uno se imaginaría por esos nichos celulares de esas células autorreactivas. Hay terapias biológicas que han probado ser muy efectivas para tratar diversos padecimientos autoinmunes, reumatológicos y no reumatológicos, pero no son universalmente efectivas.
requieren una administración crónica, generan efectos adversos, tienen altos costos y entonces el crecimiento del ámbito del trasplante de células hematopoyéticas pues se ha convertido en una alternativa emergente para el tratamiento de estas enfermedades. Y el objetivo entonces del trasplante es inducir remisión sin la necesidad de medicación. Hay que restablecer el sistema inmunológico al estado nativo de tolerancia inmune, erradicando esa memoria autorreactiva, reconfigurando el sistema inmune. Para decirlo de una forma muy simple y coloquial, diríamos que le daríamos reset al sistema inmune de los pacientes enfermos. ¿Para qué? Para regresar a ese efecto de tolerancia inmune que teníamos, en donde la población celular sea heterogénea. Cuando nosotros desarrollamos autoinmunidad, cualquiera que fuere, lo que ocurre es que las células T autorreactivas o B autorreactivas empiezan a predominar sobre el entorno de toda la población de linfocitos dentro del tejido medular. En el tejido medular tiene que haber células no reactivas, células reguladoras, células nuevas que no se han diferenciado, y esa debiera ser la mayor parte de la población, no las autorreactivas. Si yo le doy ese sistema de receta al sistema inmune, puedo permitir que haya reprogramación celular y que representen una minoría esas células autorreactivas y por lo tanto la capacidad de hacer daño disminuya. Entonces el trasplante hace una modificación muy importante, sustancial, en el sistema inmunológico adaptativo, diversificando a ese repertorio de células T. En lugar de hacerlas tan oligoclonales, las hace muy policlonales y eso limita el efecto autoinmune y aumenta en el compartimiento intramedular esas células que se llaman T reguladoras, que son las que impiden que nosotros tengamos una respuesta de autoinmunidad a un estímulo del exterior. ¿Y cómo funcionaría entonces ese trasplante que haríamos en un paciente que tiene autoinmunidad? En forma general, para enfermedades autoinmunes, hay estándares de manejo de los pacientes en donde se usan primero una purga in vivo. Purga in vivo quiere decir que yo le voy a poner al paciente un medicamento que sé que tiene un potencial efecto, en este caso en los linfocitos. La ciclofosfamida es un medicamento, una droga que todos conocemos que tiene efecto antilinfocito. Y después de hacer esa purga voy a movilizar, voy a hacer que se repliquen mucho esas células hematoprogenitoras usando estimulador de colonias de granulocitos. Voy a recolectar células hematoprogenitoras, las voy a resguardar, las voy a refrigerar o criopreservar según fuera el caso del protocolo que estoy siguiendo. Y después, ahora sí voy a apagar totalmente el sistema inmune usando medicamentos nuevamente que tienen efecto tóxico antilinfocito y un inmunosupresor muy potente que es la globulina antitimocito o algún otro que yo decidiera, fludarabina, anticuerpos monoclonales, etcétera, y reinfundo esas células autólogas. ¿Por qué no uso células de un donante diferente? Porque las células hematoprogenitoras, ellas todavía tienen la capacidad de diferenciarse en forma amplia, en forma policlonal. El asunto oligoclonal de esas células T que teníamos antes fue por una exposición, pero si yo tomo las células que son vírgenes a la diferenciación, podrían diferenciarse en un entorno sin el agente detonante a una población policlonal sin problemas. El problema si yo usara células halogénicas es que tendría que preocuparme también porque el paciente tolerara a esas células, es decir, compatibilidad, rechazo, incompatibilidad y enfermedad de injerto contra huésped. Si uso células autólogas, no voy a tener esas dificultades y sí puedo regenerar ese sistema inmune celular de mi paciente. Entonces infundo las células y voy a esperar a que haya recuperación de los neutrófilos, que es lo primero que ocurre siempre, y después recuperación del tejido linfoide, expansión de linfocitos, que ya va a ser una población policlonal con linfocitos T reguladores, muy pocos autorreactivos,
y reactivación de linfocitos T, de los que vienen del timo. Y entonces así ocurriría la reconstitución del sistema inmune. Utilizaría el trasplante de células autólogas, incrementaría las células NK, se expandirían las células T de memoria, se regenerarían células B y T nativas, ya no autorreactivas, y encontraría, por tanto, equilibrio inmunológico. Ese es el fundamento de hacer trasplantes en autoinmunidad. Y la pregunta es, bueno, ¿y a quién debe de hacérsele un trasplante en autoinmunidad? ¿Cuándo se debe de hacer y cómo es la forma correcta de hacerlo? Nos queda claro que el trasplante es una opción terapéutica de segunda línea, no es primera línea de tratamiento en autoinmunidad, pero se debe de usar como una alternativa en enfermedad progresiva o severa que tiene una mala evolución a pesar del tratamiento estándar, en pacientes que pueden llegar a desarrollar daño a órgano específico, pero que no lo han tenido, porque obviamente revertirlo es mucho más complicado. Y tenemos que hacerlo pronto en el curso de la enfermedad, antes de que el paciente tenga daño a órgano blanco o que se haya expuesto mucho tiempo a inmunosupresión y que la capacidad de mi oferta de tratamiento sea limitada. La metodología correcta dependerá del padecimiento que uno va a tratar, pero básicamente seguirán el estándar que ahorita ya les comenté, que es movilizar a las células hematoprogenitoras, colectarlas, separarlas en el caso de que así sea necesario, hacer una purga ex vivo después de recolectar las células CD34 para tener solamente células CD34 o simplemente poner el pool de células que pueden haber sido refrigeradas o criopreservadas y usar los medicamentos necesarios para depletar. Si yo aquí no depleté, bueno, pues voy a usar mis condicionamientos con globulina antitimocito, con ciclofosfamida, con fludarabina, con radiación o con lo que yo quiera, y le voy a regresar esas células. Y así garantizo que lo que sobrevive son células hematoprogenitoras, es decir, CD34 positivas, que van a regenerar el tejido medular. ¿Quién se hace trasplante autólogo en autoinmunidad? Este es el reporte del 2018, salió hace apenas unos meses el del 2021, es bastante parecido, y la mayoría de las indicaciones de trasplante en autoinmunidad son esclerosis múltiple, por mucho, es lo que más se trasplanta, y es lo que más se trasplanta en México. Pero hay otras enfermedades que se pueden trasplantar, entre ellas la diabetes insulino dependiente, que este número sí ha cambiado en el nuevo reporte que salió el año pasado en el EBMT. Esclerosis, pues bueno, ahí no hay duda, está muy publicado, muy reconocido que un trasplante autólogo es una oferta de tratamiento extraordinaria para muchos de los pacientes, incluso la Sociedad de Esclerosis Múltiple Internacional ya lo reconoce como una oferta de tratamiento que no es experimental, que es un tratamiento estándar. La esclerosis sistémica, que no ha tenido complicaciones graves, que no ha tenido daño a órgano blanco, particularmente pulmones u otros órganos blanco, también se benefician mucho del tratamiento, y la Alianza Europea de Asociaciones de Reumatología ya lo recomienda como oferta de tratamiento en casos refractarios. En el lupus también es una terapia estándar. Yo sé que en lupus existen muchos anticuerpos monoclonales que cada vez son más eficientes, mejor tolerados. Es una oferta de tratamiento particularmente para la nefritis lúpica que no está respondiendo al tratamiento con esteroides. Puede ser un tratamiento eficiente. En artritis juvenil, en AR, puede ser un tratamiento redensificando los compartimientos de linfocitos T. Pero, ¿y diabetes? ¿Qué pasa con la diabetes? ¿Es una indicación o no es una indicación? Y ahorita sí entramos en el tema.
La diabetes, como todos ustedes saben, es una enfermedad reconocida autoinmune en donde hay generación de autoanticuerpos de diferentes estirpes contra las células beta de los islotes pancreáticos. Como yo les platicaba antes, en autoinmunidad se han probado muchas cosas, esquemas de inmunosupresión que a veces funcionan parcialmente, en algunas enfermedades no han funcionado nada, como en la diabetes. Desde la década de los 70 se usaban los esquemas de inmunosupresión como globulina antitimocito, como ciclofosfamida, como ciclosporina, para tratar esta enfermedad y no había ningún grado de respuesta, como si ocurría en otras enfermedades como las que antes les he mencionado, y se empezó a considerar que, bueno, una intervención más intensiva, más fuerte, podría llegar a ser una oferta de tratamiento para estos pacientes. Y entonces empezaron a hacer estudios experimentales en modelos de laboratorio, en donde se encontraba que podría llegar a ser eficiente. Y fue en noviembre del 2003 que el doctor Richard Bort registró el primer protocolo para tratar con un trasplante autólogo no mieloablativo a pacientes con diabetes tipo 1 recién diagnosticadas. Y este estudio se llevó a cabo en Brasil de noviembre del 2003 a julio del 2006. Estuvo a cargo el doctor Voltarelli en Brasilia, comandados por el doctor Richard Bort en Chicago, y fue el primer estudio prospectivo de autotrasplante en personas con diabetes tipo 1. Y ellos lo que hacían era confirmar el diagnóstico, pacientes que tenían anticuerpos, anti-GAD o algún otro en títulos significativos que confirmaban el diagnóstico, que tuvieron un diagnóstico muy temprano, pero muy temprano, las primeras 6 semanas del diagnóstico, contemplando que quizás pudiera haber unas cuantas semanas antes de evolución de la enfermedad hasta el momento en el que se diagnosticaban, que no hubieran tenido cetoacidosis. Esto era un requisito porque existía alguna clase de garantía de que el paciente que no ha tenido cetoacidosis puede tener una reserva pancreática un poquito más alta y todavía produce un poquito más de insulina, y ellos movilizaban células, utilizaban la purga in vivo con ciclofosfamida 2 días y después utilizaban filgrastim para movilizar las células hematoprogenitoras. Recolectaban con un procedimiento de aféresis y después utilizaban como esquema de acondicionamiento, como drogas antilinfocito para apagar al sistema inmune, ciclofosfamida y globulina antitimocito. Esto es un esquema que para los hematólogos pues es bastante inmunosupresor. No es mieloablativo, pero sí tiene un efecto inmunosupresor muy potente. En ese primer estudio se incluyeron a 15 pacientes, desde adolescentes hasta adultos jóvenes, y lo siguieron un promedio de 1 año y medio, a algunos hasta 3 años, y de los 15 pacientes, 14 pacientes suspendieron la insulina. El seguimiento de un paciente fue muy largo, y de 4 pacientes fue casi de 2 años. Todos estos procedimientos fueron con hospitalización porque el hecho de tener que usar globulina antitimocito como esquema de condicionamiento amerita el manejo hospitalario por el riesgo de reacciones alérgicas al medicamento, y la inmunosupresión que les comentaba, que es muy intensa, pues generó un caso de neumonía bilateral del paciente que fue el caso, la complicación más importante que tuvieron, que requirió manejo en terapia intensiva sin ventilación mecánica. Entonces, esto fue lo que ellos encontraron en ese tiempo. Y después hicieron un estudio de seguimiento para un plazo mayor y siguieron agregando más pacientes a esta N que ya habíamos mencionado, y llegaron a reportar el seguimiento de 23 pacientes manejados con el mismo esquema de acondicionamiento. Alargaron su tiempo de enrolamiento de pacientes y les dieron un seguimiento todavía mayor. Y ya les dieron un seguimiento entonces que llegaba casi a los 30 meses, y encontraron que los pacientes podían permanecer con respuesta a esa suspensión
del requerimiento de insulina exógena y que no parecía tratarse simplemente del periodo de luna de miel que todos los pacientes están teniendo. Sin embargo, el seguimiento todavía parecía corto. Después de ese tiempo surgieron otros estudios en Polonia, en China, otro estudio más en Europa, y nosotros también registramos nuestro protocolo de investigación y hicimos un trabajo en colaboración con el Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario, y nosotros modificamos un poquito los criterios de inclusión y nuestro manejo de los pacientes. Nosotros incluíamos también, por supuesto, la confirmación del diagnóstico de diabetes tipo 1 con la presencia de anticuerpos, pero nosotros éramos un poco más flexibles con el tiempo. Permitíamos que tuvieran hasta 3 meses del momento del diagnóstico y podrían o no haber tenido cetoacidosis previa. Pero sí pedíamos que tuvieran una reserva pancreática confirmada con una curva de péptido C. Les hacíamos tomar a los pacientes un líquido que se llama Sustacal y hacíamos una curva de 2 horas cada 30 minutos de terminación de péptido C sin aplicación, por supuesto, de insulina suplementaria, y pedíamos que tuvieran en 1 o más puntos de ese tiempo de las 2 horas un valor superior a 1 nanogramo por mililitro de péptido C, que no tuvieran, por supuesto, un proceso infeccioso activo y que aceptaran participar en el estudio. Nuestra modificación principal fue que nosotros usamos también ciclofosfamida como purga, después usamos filgrastim, pero nosotros no usamos globulina antitimocito, nosotros usamos ciclofosfamida y fludarabina. Y esto nos permitió hacer el procedimiento 100% ambulatorio. Nosotros tenemos en el hospital universitario, en el servicio de hematología, una clínica de trasplantes de 24 horas. Es decir, hay un espacio en donde el paciente puede ser atendido en cualquier hora del día, permanecer en su domicilio y si requiere una aplicación endovenosa de antibiótico, de hidratación, de antiemético, acudir, recibirlo y regresar a su domicilio si su condición clínica así lo permitiera. Entonces, como no usamos globulina antitimocito, usamos fludarabina, esto nos permitía el manejo ambulatorio, los pacientes acudían diariamente a la clínica, se aplicaban sus medicamentos, se hacían sus exámenes de laboratorio y regresaban a su domicilio. Nosotros en aquel entonces incluimos 16 pacientes y tuvimos una mediana de seguimiento de 34 meses, con un mínimo de casi 2 años, y tuvimos el seguimiento más largo al momento que publicamos nuestro trabajo de 56 meses. De todos estos pacientes, 7 lograron estar sin requerimiento de insulina suplementaria. En algún momento, entre los 3 y los 12 meses de vigilancia después de terminar el procedimiento, nuestros pacientes, estos 7 pacientes, suspendieron el requerimiento de insulina y 6 pacientes tuvieron una respuesta parcial, es decir, requerimientos más bajos que el requerimiento estándar necesario para mantener un paciente del peso y la talla que nuestro paciente tenía, todos con un requerimiento más bajo que el inicial al momento del trasplante, y a lo largo de los años y conforme fueron creciendo, algunos eran adolescentes, ganaron talla, ganaron peso, seguían con requerimientos más bajos que los iniciales, es decir, una dosis muy pequeñita de insulina. Y tuvimos 3 pacientes que no lograron ninguna respuesta. Uno de ellos desarrolló una semana antes de realizar el procedimiento hipotiroidismo, lo catalogamos como un síndrome poliglandular, y otros 2 pacientes no tuvieron respuesta, pero no aumentaron su requerimiento de insulina en ese momento. La hemoglobina glucosilada en el grupo libre de insulina en el momento que se publica nuestro trabajo era de 5.8, y tuvimos 4 pacientes que tuvieron alguna complicación, que fueron neutropenias febriles, 4 pacientes con neutropenia febril y un paciente que tuvo una cistitis hemorrágica leve que se pudo manejar en forma ambulatoria.
Y lo que nosotros encontramos, a pesar de tener una N muy pequeña y nos dificultaba mucho hacer análisis muy profundos, encontramos que en los pacientes que tuvieron respuesta completa, le seguimos haciendo a todos los pacientes esa prueba para determinar la cantidad de péptido C y vimos que el área bajo la curva de los pacientes que tuvieron una respuesta completa aumentó en forma significativa, estadísticamente significativa, los niveles de péptido C de estos pacientes. Los pacientes con respuesta parcial también tuvieron un incremento no significativo y los pacientes que no respondieron tuvieron un decremento en su respuesta a la prueba de Sustacal y en el valor del péptido C. Entonces, encontramos que estos pacientes que dejaron la insulina, no dejaron la insulina potencialmente porque estuvieran en una fase exclusivamente de luna de miel, estaban produciendo más péptido C que el inicial en el momento de su estudio al año de llevado a cabo el procedimiento. Y concluimos entonces que en este esquema, que estaba basado en fludarabina y que por lo tanto es menos tóxico, era efectivo y se podía manejar en forma extrahospitalaria. No teníamos que tener al paciente en el hospital y el riesgo de infecciones graves pues era bastante limitado y obviamente limitábamos la exposición de infecciones intrahospitalarias a los pacientes. Y obviamente el manejo ambulatorio pues hacía menos costoso el procedimiento. 44% de nuestros pacientes respondieron en forma completa, pero no hubo manera de definir factores determinantes, es decir, rangos de edad, tiempo de evolución o valores previos de péptido C en los pacientes, es decir, no hubo una relación lineal entre el tamaño de la respuesta y los pacientes que tenían un mayor valor de péptido C en el momento en el que hicimos el procedimiento. Hubo pacientes que tenían hasta 4 de péptido C que no lograron una respuesta completa y hubo pacientes con 1.5 que sí lo lograron. De tal forma que la N tan reducida en ese momento no nos permitió encontrar determinantes ni tampoco el número de células recolectadas e infundidas. Encontramos una diferencia significativa. Por lo tanto, pretendimos seguir reclutando pacientes para poder encontrar determinantes. Al día de hoy llevamos 61 pacientes que se han sometido, aún no lo hemos publicado, pero hemos encontrado que los pacientes que tienen más de 17 años en el momento de hacer el procedimiento y obviamente del diagnóstico serán los mejores candidatos, los que ya hayan pasado por la etapa de crecimiento acelerado, aparentemente tienen una mejor respuesta y dejan más pronto la insulina. ¿Qué beneficio clínico tiene entonces hacer el procedimiento? Pues el beneficio clínico es que la dosis de insulina requerida en los pacientes, aunque alguno perdiera la respuesta, pues siempre tiende a ser menor en un paciente que se somete a un autotransplante que el paciente que simplemente está creciendo y aumentando su requerimiento de insulina y que el control que puede tener de su hemoglobina glucosilada no se ve demeritado por usar dosis más bajas de insulina. Es decir, los pacientes pueden tener un control metabólico muy bueno, con menos hipoglicemias, con menos picos de altas y un buen control en el largo plazo. Y obviamente una mayor producción de insulina autóloga del propio paciente. Y nosotros no somos los únicos que encontraron algún grado de respuesta. Las células hematoprogenitoras las han utilizado varios grupos a lo largo de los años y básicamente todos hemos encontrado que puede haber una respuesta buena en un buen grupo de pacientes que se someten a este procedimiento. ¿Y por qué mejoran? Nosotros asumimos que mejoran porque si yo quito el efecto de autoinmunidad, el páncreas va a tener la capacidad de autorregenerarse. Para eso pido que los pacientes tengan una reserva pancreática. Pero aparentemente
no será la única forma en la que los pacientes van a tener recuperación. Los puntos claves son: hay que seleccionar bien al paciente, hay que seleccionar bien el momento del trasplante, hay que elegir bien el régimen de condicionamiento que me conviene a mi centro, a mi entorno, a mis posibilidades, y la vigilancia y mantenimiento después del trasplante. ¿Por qué? Porque el paciente diabético no deja de ser diabético. Los pacientes tienen que continuar en vigilancia y en control. El primer paciente que nosotros incluimos en nuestro estudio, en el 2009, fue un jovencito que entonces tenía 17 años. El día de hoy, bueno, no el día de hoy, pero el último contacto que tengo con él fue a la mitad de marzo. A la mitad de marzo este paciente permanece sin insulina. Ya es un adulto joven que formó una familia, tiene hijos, trabaja, sigue cuidándose, sigue usando su sensor y se controla, pero no se inyecta insulina. Hace ejercicio y se mantiene en buen peso, tiene control con su endocrinólogo, pero le ha resultado suficiente para mantener su respuesta. Es decir, el mantenimiento sigue dependiendo del control muy estricto que tengan con el endocrinólogo, pero el requerimiento de insulina puede llegar a ser, en algunos casos, quizás permanente. Entonces, el autotrasplante de células hematopoyéticas permite la autorregeneración del órgano, del tejido blanco de la autoinmunidad, porque desarrollan inmunotolerancia y permite que las células madre que existan en el páncreas lo autorregeneren, pero no estamos seguros que es el único mecanismo que explica la mejoría de los pacientes, particularmente en los que experimentan alguna mejoría parcial o en algunos casos que se trasplantan más allá del periodo de los 3 meses del diagnóstico, en donde ya podría el daño a órgano blanco ser importante. ¿Qué papel jugarán las células mesenquimales? Las células mesenquimales son un paso atrás del ciclo de maduración de las células hematopoyéticas. Las células mesenquimales tienen capacidad de convertirse en algo más que sangre. Nosotros sabemos al menos que se pueden convertir en vasos sanguíneos, en músculo, en hueso y en cartílago. Eso es lo que sabemos, pero no sabemos qué mayor potencial puedan tener. Y para ese efecto les voy a platicar un caso de un paciente del que tengo conocimiento muy reciente, hace menos de un mes, que tiene 55 años. Por casualidad, él estaba diagnosticado a los 16 años como diabético tipo 1, con tratamiento con insulina lenta y rápida. Los usaba según el esquema que su endocrinólogo le sugería, y él tuvo diagnóstico de mieloma múltiple hace un año. Se le hace recibe quimioterapia para esto y se le hace un autotrasplante de células hematopoyéticas en febrero pasado, hace apenas un mes y tantito. Recibió como condicionamiento un agente alquilante, no recibió un agente antilinfocito como la ciclofosfamida, recibió melphalan, y este era su esquema de insulina antes del trasplante. Debo decir que el peso del paciente no tuvo una variación significativa. El paciente pesaba 101 kilos y después del trasplante pesa 99 kilos. Y este era el esquema de insulina lenta y rápida con las comidas. Y este es el esquema de insulina que recibe 28 días después del trasplante. Y debo advertir que este paciente tenía una dieta mucho más estricta en marzo del 2021, cuando se diagnosticó con el mieloma, por el tratamiento que iba a tener que recibir y pues obviamente porque le preocupaba, cuidó mucho su dieta y bajó un poco de peso. Ahora su dieta es, digamos que con menos limitaciones, y su requerimiento de insulina de tener 1.06 unidades por kilo previo al trasplante, ahorita está usando 0.6 y sigue a la baja. Ha tenido bajas y está teniendo que reducir en forma muy gradual la insulina lenta que se aplica por las mañanas. Su hemoglobina glucosilada antes y después del trasplante es la misma, y entonces esta idea absoluta que teníamos de que se trata de autorregeneración del órgano porque ya quitamos el agresor, que es la autoinmunidad,
pues a lo mejor no es absolutamente la respuesta. Y para esto necesitamos hacer investigación y explorar otros potenciales efectos que las células hematopoyéticas o quizás células mesenquimales que se cuelan en las recolecciones de células hematoprogenitoras puedan hacer para regenerar el tejido endocrino. Sigue habiendo investigación, mucha más. Hay un medicamento, un anticuerpo monoclonal que se llama teplizumab, que es un anticuerpo anti-CD3. Todavía no está aprobado por la FDA, pero fue publicado ya recientemente, hace menos de 6 meses, en el New England, un artículo en donde este anticuerpo ayudaba a detener el riesgo de desarrollo de diabetes en pacientes que tenían alto riesgo de desarrollo. A mí me ha tocado conocer al menos un par de casos de pacientes que tienen historia familiar de diabetes tipo 1 y que la familia pues está checando constantemente valores de anticuerpos y empiezan a tener anti-GAD o anti-insulina o anti-IA2 positivos sin tener manifestaciones de diabetes y con hemoglobina glucosilada normal. Y en esa clase de pacientes se usó este anticuerpo monoclonal y detuvo el desarrollo de la diabetes y en la desaparición de los anticuerpos, al menos 2 años que duró el seguimiento en los pacientes. Entonces, quizás el hecho de terapias combinadas de autotransplantes de células hematoprogenitoras que incluyen mesenquimales y anticuerpos monoclonales que van a limitar el resurgimiento de esos anticuerpos antiinsulina y anti-GAD sea la respuesta a qué depara el futuro de la investigación en pacientes con diabetes tipo 1. Agradezco mucho a todos su tiempo y su atención y quedo atenta para las preguntas que quieran hacerme. Estos son mis formas de contacto, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias por esta excelente plática. Agradecemos mucho, doctora Olga Graciela Cantú Rodríguez. El tema es demasiado importante. Existen muchas preguntas para su persona por el tema tan trascendente de autotrasplante de células hematopoyéticas en diabetes tipo 1. Le damos la más cordial bienvenida a todos los asistentes colegiados, expresidentes del Colegio de Medicina Interna de México. Le damos la más atenta bienvenida a todos los médicos que nos escuchan en el interior de la República, en diferentes países. Sean todos bienvenidos. Comentar que el doctor Rubén Gómez Mendoza, nuestro presidente del Colegio de Medicina Interna, tuvo un contratiempo por lo que no nos va a poder acompañar, y el doctor Raúl Carrillo Esper, que es el secretario de Actividades Científicas del Colegio de Medicina Interna de México, tampoco va a estar porque tuvo también otro inconveniente. Pero nos acompaña nuestro vicepresidente, que es el doctor Juan Salgado Loza, y le damos la más cordial bienvenida. Vamos a dar pie a las preguntas que atentamente la audiencia, que tenemos hoy alrededor de 550 asistentes, está muy nutrida, doctora Olga. Nos están haciendo preguntas demasiado interesantes y vamos a empezar con, pues, ¿qué pasa? Bueno, una pregunta muy básica, ¿no? Estamos hablando de reprogramación celular, estamos hablando de trasplantes de células hematopoyéticas, sistema inmune adaptativo, que usted bien lo explicó, donde actúan las células T, las células B, anticuerpos circulantes. Estamos hablando entonces de algo muy, muy importante y muy avanzado. La primera pregunta es, ¿qué pasa sabiendo que el sistema inmune adaptativo actúa en las células T? ¿Qué pasa con el MHC o el HLA? ¿Qué pasa? ¿Se va a modificar? ¿Se va a cambiar? ¿Qué comportamiento va a haber con este tipo de función inmunológica? Claro que sí, doctor. Agradezco mucho la invitación para participar con ustedes y con gusto atiendo la pregunta. El sistema inmune que nosotros vamos a modificar es exclusivamente el que depende, el que genera la autoinmunidad
en los pacientes con enfermedades autoinmunes. Se rompe la tolerancia porque básicamente son responsables el sistema de linfocitos, los linfocitos T, las células que son las presentadoras, son las que detonan el origen de los problemas. Ellos estimulan a los linfocitos B para que produzcan anticuerpos que van a ser los que van a hacer el daño inicial, y por supuesto que los linfocitos T harán citotoxicidad también. Cuando nosotros hacemos un trasplante autólogo, la única modificación que haremos será técnicamente reiniciar al sistema inmune. Reiniciar a un sistema inmune virgen, pero no modificaríamos de ninguna forma el sistema de antígenos de histocompatibilidad, porque el origen de ellos es diferente. Entonces, la histocompatibilidad es la misma, y de hecho por eso yo comentaba que es mucho más sencillo hacer un trasplante autólogo que hacer un trasplante halogénico, porque en el trasplante halogénico ahí sí yo voy a tratar de empatar a dos sistemas de histocompatibilidad que sé que son mayormente iguales, pero cuando hago un trasplante halogénico, yo busco compatibilidad en los sistemas de histocompatibilidad que son más antigénicos, que son generalmente el A, B, C y D, R, pero no son los únicos que existen. Hay antígenos menores y esos no tienen o no necesariamente son totalmente iguales, a menos que yo hable de un trasplante singénico entre gemelos idénticos. Entonces, el sistema HLA en un autólogo no lo voy a modificar, simplemente voy a reiniciar a la población de linfocitos con células madre vírgenes que no han sido expuestas al antígeno o al agresor externo que fue el detonante para activar a lo mejor un gen que predisponía a la autoinmunidad. Bien. Doctor Juan Luis, bienvenido. Excelente. Gracias, doctora Cantú. Muy felicitada por su excelente presentación, con muchísima claridad. De la misma forma que el doctor Buenrostro, el colegio le agradece mucho el que nos comparta esto. Hay que aclarar, por supuesto, que la doctora está certificada y es colegiada, lo cual es una parte muy importante porque eso nos habla del nivel de la gente que está dentro del colegio. Eso es muy, muy importante. Ahora, independientemente de eso, una felicitación personal y de todas las personas que están me enviando sus preguntas por el chat. Y hay varias que son interesantes. Una de ellas habla sobre el hecho de que esto se trató para pacientes diabéticos tipo 1. Pero, ¿qué sucede con los pacientes diabéticos LADA? Bueno, esa es una pregunta importante. Cuando nosotros hicimos el proyecto de investigación inicial, no tuvimos en esa N inicial, que fue el estudio piloto de 16 pacientes, no tuvimos ningún paciente con LADA. Pero después de eso, la inclusión de nuevos pacientes ha continuado. Ya hemos tenido pacientes, al menos 5 pacientes que tienen LADA. Y aquí la condición es un poquito diferente, a pesar de que son pacientes que también tienen autoinmunidad. Estos pacientes, para cuando debutan, a veces ya tienen un daño un poquito más extenso. Entonces, los criterios tendrían que ser los mismos, tendrían que tener todavía reserva pancreática, y a veces algunos de esos pacientes se diagnostican en forma incidental porque por alguna razón se hizo alguna curva de tolerancia. Por ejemplo, una paciente la detectamos por una curva de tolerancia durante la gestación que salió dudosa, y terminando el evento gestacional, su endocrinólogo muy puntualmente sospecha por historia familiar de la paciente y se diagnostica como una LADA, y todavía no tenía requerimiento de insulina, pero sí tenía anticuerpos positivos. La paciente se sometió al trasplante y permanece sin tener requerimientos de insulina, pero ahora con anticuerpos negativos. Entonces, depende de hacer un diagnóstico muy oportuno, porque el paciente con LADA que ya tiene requerimientos de insulina, seguramente a la hora de hacer la evaluación para los criterios de inclusión, su reserva pancreática seguramente será muy pobre. Claro. Y entonces esto nos llevaría a una siguiente pregunta. Otro de los asistentes, que tenemos un poco más de 550 asistentes, lo cual es muy, muy importante porque
nos habla también de la actualidad de los temas y, por supuesto, ofrecerle a los pacientes una terapéutica diferente a lo único que existía, que era insulinas y más insulinas, y con incrementos de sus requerimientos de acuerdo al crecimiento y de acuerdo a todo lo que usted ha planteado, es si estos pacientes al tener ya una inmunotolerancia, como usted refiere, y el páncreas empieza a producirse, a autorregenerarse, entonces podría suponerse que en algún momento serían candidatos a ya no utilizar insulina o a utilizar otro tipo de medicamentos de manera oral. Es correcto. De hecho, tenemos pacientes que gracias al tratamiento dejaron de requerir insulina y algunos lo que usan es medicamentos del tipo de las gliptinas, por ejemplo, para ser liberadores de insulina. El páncreas ya no produce tanto, pero si se usan esta clase de fármacos, llegan a ser independientes del uso de insulina. Entonces, es una alternativa. Hay pacientes como el que yo comentaba, que fue el primer paciente del protocolo. Ese paciente no usa absolutamente nada, ni oral, ni inyectado, ni de ninguna índole. Ese paciente tuvo una respuesta espectacular. Espectacular, claro. Y entonces, en ese sentido, incluso podríamos pensar que el paciente volvería a ser un paciente normal, dado que ya no tiene esa situación y esa necesidad, porque no existe una resistencia a la insulina. Entonces, el poder producir por sí mismo su insulina, pues de alguna manera lo estaría convirtiendo en un paciente ya no diabético, inclusive, ¿no? Técnicamente no es. Técnicamente no lo es, o sea, hay un efecto inmune que ataca a la célula y que pues evidentemente inhibe la producción de insulina, pero cuando él ya está en contacto con la insulina, pues simplemente son los requerimientos derivados de su actividad, de su dieta, de su crecimiento, etcétera, 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 ¿no? Entonces, y siguiendo nada más en este orden de preguntas, ¿cuál sería el papel, si esto llega a ser tan importante, que como está preciso, el papel del trasplante de páncreas pues quedaría totalmente eliminado, ¿no? Ya no habría una necesidad. En todo caso, doctor, eso se tendría que limitar para pacientes que no tienen reserva. El paciente que ya no tiene reserva y que no tiene otra forma de tenerlo, pues son los pacientes que van a ser candidatos, o para algo que se ha propuesto ya desde hace un poquito antes de la pandemia en el Congreso Mundial de Diabetes, de un páncreas artificial inteligente, del que todavía había ahí algunos detalles experimentales para poder hacer que funcionara no como una bomba de insulina, sino que tuviera un funcionamiento autónomo ligado a los monitores estos como el Stay Free y otros más, que ellos definieran cuándo había que soltar insulina. Todavía están en fases experimentales, pero pues aparentemente eso va a ser una oferta de tratamiento para los pacientes que ya no les queda reserva. Excelente, Miguel Ángel. Sí, muchas gracias, doctor Juan Luis. Siguen las felicitaciones, doctora, para su presentación. Y existen obviamente muchísimas preguntas. Voy a tratar de unir dos que ya se han estado repitiendo. Mire, usted nos presentó su estudio con una N de 16 pacientes, donde se les manejó ciclofosfamida, filgrastim y fludarabina, y el seguimiento a 56 meses. ¿Es correcto? Es correcto. Me llama la atención, y parte de las preguntas también, 6-7 pacientes están con dosis mínimas o sin insulina. ¿Qué aprendieron ustedes? ¿Qué pasó? ¿Por qué esos pacientes sí y por qué los otros no? Si pudieron establecer algo que genere otra vía de investigación, algo que genere alguna serendipia, algo que guíe en este tan importante experimento que ustedes hicieron. Sí, de hecho, nosotros la marcamos como una limitación en el estudio que publicamos, porque entre los factores que nosotros evaluamos, pudimos incluir el tiempo de evolución, cuánto péptido C todavía podían producir, la cantidad, el sexo, la edad, la cantidad de células que nosotros pudimos infundir como factores determinantes para la respuesta, y ninguno fue lo suficientemente valioso porque nuestra N era pequeña.
Al día de hoy hemos trasplantado a más de 60 pacientes y todavía la N no es significativa para poder dar mayores conclusiones, pero lo que sí sabemos es que los mejores casos son los pacientes que han pasado la etapa inicial de la adolescencia o que están terminando la adolescencia y más. ¿Por qué? Porque aparentemente el llegar a la adolescencia y tener una cantidad importante de hormonas sexuales, que son esteroideas, puede ser un factor negativo, y el crecimiento acelerado, la hormona del crecimiento, que también es prodiabética, son factores negativos para que el paciente que incluso tuvo respuesta pueda permanecer con la respuesta o pueda mantener una respuesta completa. Entonces, los pacientes de 17 años o más han sido los que han tenido la mejor respuesta por mayor tiempo. Hasta ahorita es lo que hemos encontrado. Tenemos muestras que han sido guardadas para medir niveles de interleucinas, que mediremos al final de completar la N que tenemos estimada, para poder definir si hay alguna interleucina proinflamatoria que pueda ser un factor determinante de que los pacientes hubieran o no respondido. Bien, una segunda pregunta, doctora, obligada. Es que es un tema demasiado importante. Solo para compartirle que nos escuchan de Ecuador, Colombia, Bolivia y Guatemala. Y la están felicitando por dicen que está joven y que tiene una experiencia en este tema, y le agradecen que comparta usted este conocimiento. Un tema obligado, obviamente. Células madre para aquí, células madre para allá, que para cáncer, que para esto, la Vox Populi. Obviamente necesitamos evidencias sólidas con ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego, comparados con placebo, con evidencia, fortaleza externa, que se reproduzca el método, esto y lo otro. ¿Qué nos puede decir usted de respecto sobre estimación, sobre todo la población que sufre de muchos padecimientos crónicos y que tiene desesperación por encontrar alguna cura o un mal, y que de manera milagrosa en la esquina de alguna plaza venden para todos células madre? Sí, eso, doctor, es una cosa que nos aflige mucho a todas las personas que hacemos trasplantes y usamos células madre, porque pues el hecho de que haya comerciales de células madre en crema, pues obviamente aflige, ¿verdad? En realidad, una cosa es la terapia celular en donde se puede pretender con células madre regenerar tejidos, y otra cosa es un trasplante, porque el trasplante obligadamente va más allá de la función de solamente poner las células madre. Nosotros lo que pretendemos es inmunosuprimir en forma muy intensa, más allá de la inmunosupresión que puede hacer usar medicamentos como ciclosporina o tacrolimus o sirolimus o cualquier otro más, o un anticuerpo monoclonal. Nosotros lo que pretendemos es inmunosuprimir tanto para reiniciar el sistema inmune. No es una terapia celular. Una terapia celular es poner células que regeneren tejido. Incidentalmente, las células madre que yo voy a poner, en todo caso, yo podría decir que más bien actúan como antiinflamatorios en el tejido que está lastimado o destruido, y van a favorecer la autorregeneración pancreática. Puede ser que sí haya células mesenquimales que sí tengan capacidad de transdiferenciarse y producir otro tejido, pero no fue el fundamento inicial de este trabajo. La terapia celular pretende reponer tejidos, hacer que una célula pluripotencial, no necesariamente una célula hematopoyética, sino una célula más indiferenciada, que sea pluripotencial, pueda regenerar células o tejidos que vienen de las diferentes capas embrionarias. Claramente la sangre y todas las células hematopoyéticas vienen del mesodermo, y del endodermo es de donde viene el páncreas. Entonces pues no es técnicamente lo mismo. Pretender con células madre del hematoprogenitoras decir que van a regenerar un tejido de donde no es su ontogenia es muy difícil de justificar. De hecho, yo no es algo que pueda justificar. Y habría que ser muy cautos con cualquier
con cualquier oferta de tratamiento que pretenda hacer eso, porque las células madre tienen indicaciones muy puntuales para cosas muy específicas. Yo sí puedo usar células mesenquimales y decir que voy a regenerar hueso, cartílago, piel, vasos sanguíneos o vasos linfáticos, y está perfectamente justificado porque su ontogenia lo permite, pero no puedo decir que voy a usar células madre de la médula ósea y le voy a regenerar a alguien los pulmones, o sea, el tejido pulmonar o el estómago u otro tejido. Los vasos sanguíneos sí, pero el resto de los tejidos no. Muchas gracias. Debemos de tomar el concepto como algo muy serio, que lleva todo un proceso, todo un método, todo un protocolo, y que esperemos ensayos clínicicos aleatorizados, doble ciego, con evidencia importante para poderlos difundir. Gracias por su respuesta. Doctor Juan Luis. Muy bien. Bueno, creo que hay algún poco de confusión dentro de las preguntas que nos están haciendo. Hay uno en específico que habla sobre si dos gemelos idénticos, homocigotos, uno ya desarrolla diabetes 1 y el otro tiene anticuerpos positivos, ¿quién sería el donante? Pero entiendo que esto es autólogo. Entonces, al ser autólogo, pues el donante es el mismo receptor. ¿Sí? Entonces, creo que esto es precisamente lo que evita una respuesta inmune inadecuada, independientemente de que ya se está frenando la respuesta inmune. Al ser autólogo, pues lo que se espera es que esa es en menor medida que si fuera heterólogo, por decirlo de alguna manera. Entonces, la pregunta es, y la pregunta en específico es, ¿quién de los dos era el donador? Pero aquí se supone que la respuesta tendría que ser que el donador es el mismo receptor, ¿no? Es correcto. De hecho, en la particular caso de tener gemelos idénticos, pues sí, el hermano puede donarle al hermano y técnicamente es equivalente a un trasplante autólogo. Sí, aunque en este caso lo que plantean, siguiendo ese orden de pregunta, es que el hermano también ya es positivo en anticuerpos contra la célula. Claro, de hecho, una parte importante que yo les comentaba del protocolo es que primero se hace una purga in vivo, y la forma de purgar de linfocitos B, que son los que están produciendo los anticuerpos, es ponerle al propio paciente, antes de recolectar sus células, el medicamento, purgamos linfocitos, recolectamos células madre, y como no tenemos un seleccionador celular, digo, sí lo tenemos, pero es tremendamente costoso ponerme a seleccionar puras células hematoprogenitoras. Después de eso me sale mucho más simple y económico poner la ciclofosfamida y el mesna, purgar linfocitos, recolectar células madre de la sangre periférica, ya sin linfocitos, y resguardarlos para el trasplante. Puedo usar un seleccionador celular, puedo usar al gemelo, tomar células de él y pasarlo por un seleccionador celular con un proceso que cuesta como 130,000 o 140,000 pesos, casi lo mismo que cuesta el trasplante en nuestro centro, pues no tendría mucho sentido. Claro. Y entonces, una pregunta muy específica. ¿Cuál es la cantidad de células que se deben trasplantar CD34? La cantidad mínima serían 2 millones de células CD34 por kilo de peso del paciente. Muy bien. Y en ese mismo orden de ideas, lo que seguiría sería, si el paciente no tiene una respuesta adecuada o es muy parcial su respuesta, ¿es posible mejorarla con un trasplante subsecuente? Bueno, esa es una pregunta interesante, porque la hacen los propios pacientes incluso, y el endocrinólogo. Cuando yo selecciono al paciente para hacer el trasplante, yo observo que el paciente tiene un grado de reserva pancreática para poder ser sujeto del trasplante. Y entonces hago el trasplante y llego hasta donde puedo llegar. Si yo hago un segundo procedimiento, yo no voy a hacer necesariamente que el paciente tenga mayor reserva. Quizás podría ser un segundo procedimiento si mi paciente empieza a perder la reserva que tiene ahorita por culpa de reactivación del sistema inmune y que vuelva a desarrollar anticuerpos. Entonces,
yo podría pensar en hacer un segundo procedimiento. Pero la respuesta que alcanzo con el primer evento es la máxima que voy a alcanzar, porque hasta ahí le alcanzó la reserva que tenía ese páncreas. Lo que yo voy a hacer que se autorregenere puede llegar tan lejos como para dejarlo independiente de insulina, pero no mucho más como para justificar hacer un segundo procedimiento, porque tenemos que tener claro que como no es una terapia celular, implica el uso de quimioterapia. Los pacientes hacen neutropenias y llegan a tener 0 neutrófilos durante un periodo de 10 días, tienen riesgo de procesos infecciosos. Son riesgos que controlamos, pero finalmente es un evento que tiene riesgo. Miguel, ¿tienes alguna pregunta? Adelante, terminado. Y eso también es una pregunta de la audiencia. ¿Cuál sería la diferencia con la terapia celular? En la terapia celular, doctor, técnicamente lo que yo haría sería estimular a la médula ósea, tomar células madre, prepararlas en algunos proyectos de investigación que existen para terapias específicas, se procesan o se reprograman o se expanden y después se infunden en el tejido específico a donde yo quiero que lleguen. Por ejemplo, terapia celular para regenerar algo de tejido nervioso. Yo las tengo afuera del paciente, las preparo, las manipulo, las puedo intentar inducir para que se transdiferencien en algo más y después las voy a infundir en el tejido específico para el hígado o para el cerebro o para algún otro órgano para el que se esté experimentando con terapia celular. Ahí no hay quimioterapia, no hay afectación del sistema inmune y el procedimiento ocurre todo muy rápido. O sea, estimulo la médula ósea, tomo células madre, las resguardo, las manipulo si las tengo que manipular y me voy a tardar en reinfundirlas lo que me tarde en manipularlas. Si puede ser un día, 5 días, un mes, porque las voy a expandir para hacerlas muchas más y poderlas poner al paciente, pero al paciente no le voy a hacer ninguna intervención. Durante todo ese periodo de tiempo le pongo sus células y acabó mi intervención y sigue la vigilancia. En un trasplante, yo tomo las células del paciente, le pongo quimioterapia, le regreso las células y tengo que esperar a que esas células vuelvan a injertar, vuelvan a repoblar la médula ósea y vuelvan a reiniciar al sistema inmune. Y voy a vigilar eso por un periodo de 2 a 3 semanas, más o menos. Mi trasplante lleva quimioterapia. La terapia celular no lleva quimioterapia. Muy bien, muy bien. ¿Miguel? Bien, muchas gracias, Luis. Doctora Olga Cantú, la manda a felicitar el doctor Francisco Zambrano Espíritu, que es parte del Colegio de Medicina Interna de México. Le dice que gracias por su plática. Sabemos que la plática no es de enfermedades autoinmunes, reumatología, ni tampoco es de cáncer, pero por ahí los criterios de inclusión que usted contempló no descartaban, los criterios de inclusión eran muy específicos para el tipo de estudio que usted presentó. Existen otros estudios diferentes a los suyos porque usted va dirigido con una línea muy precisa, muy interesante. Un poquito saliéndonos a enfermedades autoinmunes, en especial las vasculitis, que es el coco, es la frustración de algunos médicos por no poderlas tratar apropiadamente, sin efectos colaterales que se llevan a cabo con los medicamentos actualmente disponibles para vasculitis. Sí, doctor. Sí es una oferta de tratamiento para pacientes que tienen vasculitis y que tienen alto riesgo de daño a órgano blanco. Sí está descrito dentro del registro europeo de trasplantes en autoinmunidad. Existe la oferta de trasplantes en vasculitis. No hay muchas publicaciones específicas de resultados y han sido más bien series de casos, más que estudios controlados, pero particularmente para los casos refractarios, en pacientes con vasculitis primaria, en pacientes
con daño vascular, particularmente en lupus, por eso en nefritis lúpica es también una indicación muy constante, y en muchas otras enfermedades autoinmunes. Yo mencioné solamente pues las que son más conocidas por todos y sobre todo la indicación más frecuente en México, que es la esclerosis múltiple, y a los pacientes les va extraordinariamente bien. De hecho, tan universal se ha vuelto ya esa indicación que bueno, pues todos ustedes que tienen contacto con pacientes sabrán cuán complicado es lidiar con los seguros de gastos médicos y con que autoricen cosas, y ya es bastante común y simple tener una autorización para un trasplante autólogo por autoinmunidad, por ejemplo, en esclerosis múltiple y en algunas otras enfermedades, también en esclerosis sistémica, etcétera. Claro. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias por la respuesta. Existe otra pregunta muy interesante. Pregunta, el paciente con diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, puede cursar con otras enfermedades autoinmunes. ¿Hay algún reporte científico respecto al comportamiento de las otras enfermedades autoinmunes que acompañan a la diabetes tipo 1? Fíjese que una de los 3 pacientes que tuvimos que no respondieron, es decir, que no mejoraron con el trasplante, era una paciente de sexo femenino que tenía hipotiroidismo. También era de origen autoinmune y que terminó catalogada como un síndrome poliglandular. Y obviamente es muy fácil imaginarnos que obviamente que un paciente que tiene con un síndrome poliglandular tiene una afectación de autoinmunidad mucho más severa que el que tiene una sola patología autoinmune. Entonces, en nuestra experiencia, nosotros solamente un paciente tuvimos así. Los reportes que existen de los grupos, del grupo del doctor Richard Bort, de los polacos y de los chinos, ellos excluyeron a todos los pacientes que tuvieran cualquier dato que sugiriera un síndrome poliglandular por considerarlos de alto riesgo. O sea, de alto riesgo en el sentido de que no era muy improbable que esta intervención llegara a ser suficientemente eficiente. Correcto. Entonces puede ser un criterio de no inclusión, ¿verdad? Alguien que curse con otra enfermedad autoinmune. Y finalmente, bueno, la pregunta... Yo tengo varias preguntas. Yo todavía finalmente, pacientes con VIH. ¿Se le puede hacer esto? Se puede hacer, doctor. No es, de hecho, ser seropositivo no es criterio de exclusión, ni siquiera para un trasplante alogénico, que es un trasplante mucho más complicado. Se pueden hacer, sin problema. Muchas gracias, doctor Juan Luis. Gracias. Bueno, diabetes mellitus post-COVID. Esto implicaría un daño también inmune, aunque, bueno, un poco diferente. Hemos tenido recientemente, ahora durante la pandemia y pasando la pandemia, he tenido 4 pacientes que se han diagnosticado con diabetes tipo 1 que han tenido COVID. No tengo ninguna evidencia que pueda justificar, porque no tienen ninguna otra clase de daño o secuela que pueda justificar que haya sido el COVID o la exposición a la vacuna el detonante. Pero lo que sí puedo decir es que los 4 pacientes que fueron trasplantados están hoy libres de insulina, con periodos de seguimiento que van de 1 año y 7 meses a 6 meses. Perfecto. Y siguiendo un poco con la pregunta de VIH del doctor Buenrostro, el contexto de la pregunta es si los pacientes con VIH de alguna manera se beneficiarían con este tipo de trasplante autólogo, dado que ha habido algunos antecedentes de pacientes curados al modificar la respuesta inmune. Sí, en ese caso, doctor, los pacientes que más se podrían modificar, se podían beneficiar de modificar esto, son los pacientes que se someten a un trasplante halogénico, porque el sistema inmune, de hecho, es muy poco probable que el VIH fuera detonante de autoinmunidad, porque los pacientes son, por definición, inmunodeficientes. Entonces, se benefician mucho más de tener un sistema inmune eficiente, nuevo, diferente al que ellos tienen, que tuviera células natural killer que fueran eficientes.
Entonces, técnicamente no depende de expandir a las T reguladoras, sino de aumentar a las natural killer. Para eso necesitaría un donante alterno, ¿verdad? Alguien histocompatible. Claro, sin duda. Entonces, nuevamente el doctor Figueroa nos pregunta, y en un planteamiento diferente de su pregunta, lo cual nos va a dar mucho más información, es el aspecto preventivo de trasplantes de células autóctonas. En este sentido, es un paciente que en este momento no tiene diabetes mellitus, pero que sí tiene anticuerpos. Entonces, por supuesto, va a tener una reserva pancreática muy importante, con un daño pancreático menor. Si es en relación al riesgo-beneficio, y hasta le preguntaría yo, le agregaría la pregunta en el sentido farmacoeconómico de las cosas, si es adecuado hacer un planteamiento de un trasplante autólogo temprano, incluso en pacientes que todavía no tienen diabetes, pero sí tienen anti-GAD positivos. Esa pregunta es bien interesante, doctor, y a nosotros ya nos tocó vivirlo, porque ya tuvimos el caso de una paciente de sexo femenino con una madre diabética, con una hermana mayor con diabetes tipo 1 y a la niña pues muy vigilada, una adolescente muy vigilada, que debuta con anticuerpos, que no tiene hiperglicemia, con una hemoglobina glucosilada en 5.8 en aquel momento, y la posibilidad de hacerle el trasplante, y obviamente pues tuvimos que recurrir al comité de ética para definir qué tan correcto fuera a ser. La verdad es que no lo hicimos antes del tiempo. El trasplante implica riesgo. Yo creo que el futuro para esos pacientes va a depender mucho del uso de este medicamento que platicaba yo, que es un anti-CD3 que se llama teplizumab, que yo creo que no falta mucho. La FDA lo tiene detenido para probarlo, pero son cuestiones mayormente técnicas y de procedimientos, ya no de estudios, porque ya justificaron los estudios. Y yo creo que esa va a ser una buena oferta, y solamente para los casos que no respondan o no respondan lo suficiente, técnicamente ahí yo ya tendría justificación para usar como segunda línea de tratamiento el trasplante, porque no tengo una justificación ética para hacerlo como terapia primaria por ser un evento de alto riesgo. Y entonces tendríamos que pensar que si el anticuerpo no funciona y el paciente desarrolla la diabetes, entonces es cuando tendría que utilizarse el trasplante tomando en cuenta el riesgo-beneficio. O el paciente usa el anticuerpo, el monoclonal, no funciona, siguen aumentando sus títulos de anticuerpos, quizás todavía no desarrolla hiperglicemia, pero sé que la va a tener, y como ya usé un tratamiento que existe registrado, que es la única oferta de tratamiento, entonces ya usé el nivel 1 de tratamiento, ya puedo pasar al nivel 2, que es el trasplante, aunque mi paciente todavía tuviera hemoglobina glucosilada normal. Perfecto. Muy bien. Y nada más, doctora Cristina Pérez, la dosis es de 2 millones de células por kilo de peso, es la dosis mínima. Sí, es 2 por 10 a la 6 de CD34 por kilo de peso del paciente. ¿Y la dosis máxima, doctora? Regularmente nunca ponemos más de 15 millones de células, y no ponemos más porque pues en realidad no hace mayor diferencia poner más cantidad de células, y a veces es complicado, doctor, porque se hace muy espesa la unidad y es difícil de pasar. Tenemos una sola unidad criopreservada de un paciente que logramos colectar 28 millones de células, y la familia decidió que querían tenerlas guardadas por algo para el futuro, como la gente que guarda sangre de cordón, pero no pasamos más que eso. Muy bien. Miguel. Sí, muchas gracias. Gracias, Juan Luis. Doctora Olga, ¿qué costo tiene un autotrasplante de células hematopoyéticas? Sabemos que son experimentales. Si me preguntan si ya están haciendo de manera pública, ¿y cuánto cuesta? Sí se hacen, tenemos una autorización por el Comité de Ética para hacerlo, porque ya está publicado como que es un estudio fase 1, es seguro, probamos seguridad y eficiencia, y el costo, nuestro centro creo que
junto con el centro del doctor Guillermo Ruiz Argüelles en Puebla. Creo que son los únicos centros que hacen trasplantes ambulatorios, 100% ambulatorios en México. Este procedimiento no es la excepción. Hacemos halogénicos en leucemia y linfoma ambulatorios, pues con más razón lo hacemos en diabetes, y eso nos hace que pudiéramos ser bastante menos costosos. Un trasplante autólogo para diabetes en nuestro centro, que pues tiene subsidios, somos la universidad, tenemos muchos subsidios, nos cuesta en gastos exclusivamente de operación 160,000 pesos. Muchas gracias, doctora. Existe una pregunta también no menos importante respecto al efecto del autotrasplante de células hematopoyéticas, el efecto en otros órganos. Si se ha comentado alguna serendipia. Sabemos que tiene efectos colaterales o efectos secundarios, como ya nos los comentó, como fiebres y algunas otras efectos colaterales que ya comentó. Se han hecho estudios, por ejemplo, en hígado, en corazón, en pulmón, en el sistema hematopoyético en general, con algún estudio de imagen, por ejemplo, PET, por ejemplo, resonancias, angiotomografías. Sí, de hecho, doctor, hace un poco más de 12 años presentamos un trabajo, y esto fue una serendipia, porque hubo una serie de pacientes que se sometieron a trasplantes autólogos por linfomas. Eran pacientes que tenían linfoma no Hodgkin, que tenían una indicación al final de la quimioterapia de tener un trasplante autólogo, y la coincidencia de estos pacientes es que todos tenían una afectación cardiovascular importante, tenían insuficiencia cardíaca. Y al terminar el procedimiento de ese grupo de 6 pacientes, que fue lo que reportamos, los 6 pacientes tenían evaluación cardiovascular previa y tuvieron un ecocardiograma después en donde se vio un aumento significativo y no justificado de la fracción de expulsión en los ecocardiogramas de todos esos pacientes. Y en una de las pacientes que también tenía una insuficiencia renal crónica que había sido detonada por un síndrome de lisis tumoral al inicio del tratamiento de su linfoma, que tenía una creatinina, la creatinina final, después de lo que logró recuperar, se había quedado en 3.5, después del trasplante autólogo, que mejoró también su función cardiovascular, que era mala, llegó a tener una creatinina de 1.8. Entonces, esos fueron hallazgos, y obviamente asumimos que las células hematopoyéticas vienen incluso con alguna cantidad de células mesenquimales que posiblemente regeneraron algo de miocardio, de vasos sanguíneos, y eso hizo que los pacientes tuvieran esas mejorías. Muy bien. Y finalmente, doctora, de mi serie de preguntas, ¿qué nos puede decir a futuro? ¿Qué línea de investigación dentro del trasplante de células hematopoyéticas en diabetes tipo 1, ahí cerrando el tema, qué línea tiene en este momento que está generando algún conocimiento que no se haya publicado? ¿Qué nos puede hablar? Estamos buscando interleucinas que puedan ser los factores determinantes de quién es el mejor candidato para someterse a un autotrasplante y que sí se va a curar, que va a dejar de usar insulina. Las proinflamatorias, interleucina 1, interleucina 6, factor necrosis tumoral. Sí, es correcto. Muy bien, muchas gracias. Doctor Juan Luis. Pues bueno, la última pregunta, porque estamos ya sobre el tiempo, doctora, le reitero nuestro agradecimiento, es, asumiendo que el factor ideal es la selección del paciente de acuerdo a la que usted nos planteó en la plática, y que seguramente esto tiene que ver mucho con la agresividad del problema, con el proceso inflamatorio importante autoinmune que se está generando. Usted definió como el mejor periodo para establecer un trasplante en la posadolescencia, si es que entendí bien. Es correcto. Sin embargo, el inicio del problema se da mucho antes, ¿no? Diríamos en la
transplantación tardía, ¿sí? 8 años, ¿sí? ¿Qué otro factor sería bueno en este sentido pronóstico, ¿no? O hay que dejar que el paciente pase, si empieza con su enfermedad a edad muy temprana, a llegar hasta la posadolescencia? No. De hecho, serían los casos que yo esperaría que tuvieran la mejor respuesta posible. Pero dentro del equipo de trasplante hay también hematólogos pediatras. Entonces, se puede hacer el procedimiento en un paciente pediátrico incluso desde los 4 o 5 años de edad, que algunos son debutantes muy tempranos. Sin embargo, hemos visto que algunos pacientes que debutan a una edad muy temprana, cuando llegan a los 12 años y empiezan a crecer muy rápido, pues la reserva pancreática les alcanzó mientras eran de cierta talla y peso, pero cuando empiezan a crecer mucho, pues la reserva pancreática ya no les completa para justificar en una masa corporal más grandota la cantidad de reserva que tenían. El beneficio de los pacientes que debutan en la postadolescencia es que el crecimiento acelerado terminó, y si yo logro que dejen de ocupar insulina y no suben de peso, es posible que logren mantener esto, porque ya su reserva les completó para cierto índice de masa corporal y ahí se van a mantener. Sin embargo, pueden someterse pacientes pediátricos también al procedimiento. Está claramente justificado, aunque no hay garantías de que la respuesta vaya a ser permanente. Es decir, no será lo mismo tener un paciente de 5 años que responda que el paciente de 17 años que respondió y 13 años después sigue libre de insulina. A lo mejor el de 5 años a los 12 años y respondió muy bien, pues a lo mejor a los 12 años ya no le completa. Entonces eso implicaría que un segundo factor es de buen pronóstico, es el inicio de la diabetes de alguna forma, ¿no? Es correcto. Es mejor porque hablaría de una menor agresividad del problema, de alguna forma, ¿no? En el sentido inmune de las cosas. Es totalmente un hecho. O sea, la autoinmunidad que empieza muy temprano es una autoinmunidad que va a ser más crónica y que va a hacer más daño. Perfecto. Pues doctora Cantú, realmente un tema muy bonito, un tema muy interesante, una gran felicitación por todos sus esfuerzos. Es un orgullo el saber que estamos, a través de usted, por supuesto, a la vanguardia, y que esto no es nada más lo que leemos en los artículos, ¿no? Sino que está realmente aquí. La doctora Pérez nos dice que muchos médicos en Puebla, hematólogos, lo están haciendo de manera ambulatoria, y probablemente también sea así, ¿no? La escuela del doctor Luis Argüelles, pues es conocida hace muchos años. Claro. ¿Sí? En este caso nos toca ver la escuela de la Universidad de Nuevo León. Entonces, ¿qué es la Universidad de Nuevo León, verdad, doctora? Es correcto, y trabajamos muy de la mano con el querido doctor Guillermo. Yo trabajo con él desde que era residente de medicina interna, hace muchos ayeres. Y bueno, pues una gran felicitación, de verdad, mucho orgullo. Ha sido una gran oportunidad porque todos los días se aprende algo, y seguramente todos nuestros compañeros allá en el espacio virtual tuvimos un gran aprendizaje. De parte del Colegio de Medicina Interna de México, le doy muchísimo las gracias por ayudarnos a mejorar nuestros conocimientos, y salvo que el doctor Buenrostro tenga algo más, le agradezco mucho el que haber estado con nosotros. Gracias. Sí. Solo para complementar lo que ya hizo referencia a nuestro vicepresidente, doctor Juan Luis Salgado Loza, muchas gracias. Le agradecemos a los participantes colegiados que estuvieron conectados, de médicos internistas, expresidentes del Colegio de Medicina Interna, gracias por estar con nosotros. A los médicos internistas de los diferentes estados del país que no están colegiados, los invitamos para que realicen su actualización, estén colegiados lo antes posible, porque estamos ofreciendo muchas ventajas, como usted ya entiende. A los médicos en el extranjero que nos visitan de varios países, Ecuador, Colombia, Bolivia, Guatemala, al equipo CEMIN, a ese equipo que está detrás de las cámaras organizando todo, muchas gracias.
por estar con nosotros. A nombre del doctor Rubén Gómez Mendoza, presidente del Colegio de Medicina Interna, el doctor Raúl Carrillo Esper, secretario de Actividades Científicas, ambos moderadores. Y muchas gracias, doctor Juan Luis Salgado, por favor. Muchas gracias, doctora. Gracias, muchas gracias. Buenas noches, doctora, y muchas felicidades. Gracias a todos por asistir. Esperamos vernos pronto en el curso internacional y, por supuesto, en el Congreso Nacional. Buenas noches y que todo sea bien con ustedes. Hasta luego. Gracias, hasta luego.